La hija mostró un dibujo del jardín de infancia. Esta es nuestra familia, mamá, papá, yo y mi hermanito. Le acaricié la cabeza. Cariño, tú no tienes hermanito. Ella me miró como si yo fuera una extraña. Sí tengo. Vive en otra casa. Papá me lleva con él los sábados, mientras tú trabajas. Casi me caí de la silla. Y cuando decidí seguir a mi marido. La tarde del viernes en Santa Cruz siempre tenía algo especial. La ciudad se iba calmando poco a poco después del ajetreo laboral, las calles se llenaban del aroma de carne asada de los puestos callejeros, y por las ventanas abiertas se escapaban sonidos de música y risas. Yo, Valeria Castillo, estaba de pie frente a la estufa en nuestra pequeña cocina, removiendo un arroz con pollo, cuando mi hija Sofía, de 5 años, entró corriendo en la casa gritando, «Mami, mira». Su mochilita con una princesa de Disney colgaba de un hombro, sus trenzas estaban despeinadas y en sus mejillas ardía el rubor de tanto jugar en el jardín infantil estrellitas. Sofía me extendió una hoja de papel arrugada, llena de colores de crayones. «Mira lo que dibujamos hoy». Sus ojos castaños brillaban de orgullo. La señorita Martínez dijo que yo tengo el mejor dibujo. Me limpié las manos en el delantal con colibríes bordados que me regaló mi suegra la Navidad pasada, y tomé el dibujo. Un trabajo infantil normal, 4 figuritas trazadas con líneas irregulares. Encima, con letras torcidas, estaba escrito, «Mi familia». Es muy bonito, cariño, me agaché para quedar a su nivel. Cuéntame sobre tu dibujo. Sofía señaló con su pequeño dedo a la figurita más alta, vestida de azul. Este es papá. Mira, lo dibujé con la camisa que usa para trabajar. Esa que huele a su colonia. Sonreí. Mi marido Carlos realmente se ponía cada mañana una camisa celeste para ir a su trabajo en el Banco Comercio del Sur. Llevábamos 12 años juntos, 10 de casados, y yo conocía cada uno de sus hábitos. Y esta eres tú, continuó Sofía, señalando la figura con un vestido amarillo y cabello largo y negro. Te dibujé con tu vestido favorito. Ese mismo que llevaste a la boda de tía Marisol. Eres una niña muy observadora, la besé en la coronilla. El olor del champú de coco se mezcló con el aroma de las especias en la olla. Esta soy yo, la figurita rosada con 2 trencitas saliendo hacia los lados realmente se parecía mucho a Sofía. ¿Y este? Señaló la cuarta figura, la más pequeña, que sostenía la mano del papá. Esta es nuestra familia, mamá, papá, yo y mi hermanito. Sentí como la sonrisa se me congeló en el rostro. Cariño, la acaricié con cuidado, tratando de hablar con calma, tú no tienes hermanito. Sofía me miró como si yo fuera alguien completamente ajeno. En su mirada había desconcierto, mezclado con algo que parecía lástima hacia mí. Sí tengo, mami. Se llama Diego. Vive con la abuela Esther, en la casa con muchas flores, hablaba con la naturalidad con la que los niños cuentan cosas que para ellos son obvias. Papá me lleva con él los sábados, mientras tú trabajas. Jugamos juntos. Tiene muchos juguetes. Y la abuela Esther hace unos buñuelos riquísimos. El mundo a mi alrededor pareció detenerse. Los sonidos de la calle se volvieron tenues y el arroz hirviendo en la estufa se volvió algo distante e irreal. Me senté lentamente en una silla, aún con el dibujo en las manos. Sofía, intenté que mi voz sonara pareja, aunque el corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que iba a salirse de mi pecho. Cuéntame más sobre Diego. La niña asintió con entusiasmo, feliz por mi repentino interés. Tiene 4 añitos. Casi como yo, pero yo soy más grande. A veces está un poquito triste. Papá dice que no tiene mamá, que ella está en el cielo con los ángeles. Como la mamá de la tía Paola. Pero tiene a la abuela Esther, y ella es muy buena. En su jardín crecen rosas, y nos enseña a regarlas. Y también tiene un loro que se llama Chico, que dice buenos días. ¿Cómo dijiste que se llama la abuela? La interrumpí, y no pude esconder la dureza que se coló en mi voz. Sofía frunció el ceño, tratando de recordar. Esther. Abuela Esther Moreno. Ella no es nuestra abuela, es la abuela de Diego. Pero me deja llamarla abuela. Es tan buena, mami.
Tiene el pelo blanco y hace los mejores alfajores de toda la ciudad. Sentí que la náusea me subía a la garganta. En mi mente pasaron todas las veces que... ¿Cuántos meses? ¿1 año? ¿3 años? Yo trabajaba en la clínica privada San Rafael como enfermera y los turnos de los sábados eran los más pesados. De 9 de la mañana a 6 de la tarde. Carlos siempre estaba dispuesto a quedarse con Sofía. Ve, cariño, no te preocupes. La princesa y yo lo pasaremos de maravilla, decía, besándome al despedirse. Y todo ese tiempo estuvo llevando a nuestra hija con otro niño. Su hijo de otra mujer. Una mujer que había muerto. Sofa, tomé sus manitas entre las mías. ¿Papá te pidió que no me contara sobre Diego? La niña se quedó pensativa. Dijo que era nuestro secreto. Que tú podrías ponerte triste porque... Vaciló, tratando de recordar las palabras exactas, porque es difícil de explicar. Pero la señorita Martínez dijo que dibujáramos a la familia, y Diego es familia, ¿verdad? Es mi hermanito. Papá lo dijo. Cerré los ojos, intentando controlar las emociones que amenazaban con desbordarse. Ira, dolor, traición, shock, todo se mezcló en un solo nudo pesado dentro de mi pecho. Mami, ¿dije algo que no debía? La voz de Sofía tembló con un matiz de preocupación. ¿Estás llorando? No me di cuenta de que las lágrimas ya corrían por mis mejillas. Las limpié rápidamente y me obligué a sonreír. No, mi cielo, estoy bien. Es solo que estoy cortando cebolla para la ensalada, por eso me pican los ojos. Me levanté, tratando de recomponerme. Ve a lavarte las manos antes de la cena, ¿sí? Sofía asintió y corrió al baño, tarareando una cancioncita del jardín. Yo me quedé allí, en medio de la cocina, apretando entre mis dedos aquel dibujo infantil y tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Carlos debía llegar en 1 hora. Los viernes solía demorarse un poco, pasando por el supermercado la familia para comprar cosas para el fin de semana. A veces traía pan fresco de la panadería Don Pancho, que tanto nos gustaba. Un marido atento. Un padre amoroso. Un mentiroso. Miré el reloj, el viejo péndulo que la abuela de Carlos había traído de Ciudad de México marcaba las 6:30. Tenía tiempo para decidir, hacer un escándalo ahora mismo o descubrir primero toda la verdad. Porque lo que dice un niño es una cosa. La realidad podía ser mucho más oscura. Tomé mi teléfono y abrí el calendario. Mañana era sábado. Mi turno empezaba a las 9 y terminaba a las 6. El típico sábado en el que Carlos se encargaba de Sofía mientras yo trabajaba. Pero mañana iba a saber la verdad. La noche transcurrió sin que pudiera pegar un ojo. Carlos llegó alrededor de las 7, como siempre, con una bolsa de medialunas frescas y una sonrisa en el rostro. Me besó en la mejilla, preguntó por mi día, jugó con Sofía antes de dormirla. El esposo perfecto. Yo lo miraba como si lo viera por primera vez. Ese hombre, con quien compartí la cama 12 años, de repente era un extraño. ¿Cuándo empezó esta historia? ¿Quién era la madre de Diego? ¿Cómo murió? ¿Por qué nunca me lo contó? Durante la cena intenté comportarme como siempre, aunque cada bocado me costaba un esfuerzo. Sofía contaba cosas del jardín, Carlos reía de sus ocurrencias. Yo sonreía cuando debía, asentía, respondía, la esposa perfecta interpretando su papel. Mañana es sábado, dijo Carlos, sirviéndose agua del jarrón. Sofía, ¿qué haremos mientras mamá trabaja? ¿Quizá vamos al parque? Vi cómo Sofía se quedaba quieta un segundo, lanzándome una mirada rápida. El secreto que ahora sabía que yo sabía. ¿Vamos con Diego? Preguntó en voz baja. Carlos se quedó congelado con el jarrón en la mano. Por un instante, el miedo brilló en sus ojos, pero enseguida recuperó la calma. Tal vez. Ya veremos. Cuando Sofía se durmió, nos sentamos en el sofá de la sala. En la televisión pasaban otra telenovela que mi madre adoraba, Pasión y Poder. Carlos revisaba algo en su teléfono, yo fingía leer un libro. En realidad, trazaba mentalmente mi plan para el día siguiente.
¿Estás cansada? Preguntó sin levantar la mirada. Un poco, respondí. Fue un día pesado. Acuéstate temprano. Mañana tienes que levantarte temprano. Qué atento. Qué considerado. Esa noche, cuando Carlos ya dormía, me quedé mirando el techo. Nuestra habitación era pequeña pero acogedora. En las paredes colgaban fotos de nuestra boda en la iglesia de San Miguel, del nacimiento de Sofía, de nuestras vacaciones familiares en la playa de Cartagena hace 3 años. Toda nuestra vida estaba allí. ¿O era solo la mitad? ¿La mitad que Carlos me permitía ver? La mañana llegó demasiado rápido. Me levanté a las 7, como siempre, y preparé el desayuno. Arepa con queso para Sofía, café para Carlos y para mí. Todo igual que siempre. ¿Vas a volver a eso de las 6 hoy? Preguntó Carlos, leyendo el periódico El Diario. Sí, como siempre. Bien. Sofía y yo prepararemos la cena. ¿Verdad, princesa? Sofía asintió, masticando su arepa. Su mirada iba de mí a su padre. Era lista, sentía la tensión en el aire. A las 8:30 me preparé, tomé mi bolso y me dirigí a la puerta. Carlos me acompañó, como siempre. Que tengas un buen día, amor, me besó en los labios. Respondí a su beso, esforzándome por no mostrar que me revolvía el estómago. Su mentira envuelta en la misma ternura de siempre. ¿Y tú también? Salí de la casa, bajé los escalones de nuestro pequeño edificio en el barrio San Martín y caminé hacia la parada del autobús. Ese era mi trayecto habitual, el autobús 47 hasta el centro y luego 3 cuadras a pie hasta la clínica. Pero hoy no subí al autobús. En vez de eso, doblé la esquina y entré en el pequeño café Delicias de María, desde donde se veía perfectamente la entrada de nuestra casa. Pedí un café con leche y me senté junto a la ventana. La mesera, una chica joven de unos 20 años con el nariz perforado, me miró con curiosidad. Al parecer le sorprendía ver a una enfermera tomando café en vez de correr al trabajo, pero no dijo nada. Llamé a la clínica. Marta, la jefa de enfermeras y una buena amiga mía, contestó al segundo timbrazo. San Rafael, dígame. Marta, soy Vale. Hoy no voy a poder ir. Me siento muy mal. ¿Algo serio? Su voz mostró preocupación. ¿Quieres que te vea el doctor Pérez? No, nada serio. Solo una migraña fuerte. Empezó ayer, pensé que se me pasaría, pero no. Perdón por avisar tan tarde. No pasa nada, Valeria. Nos arreglaremos. Descansa, cuídate. Nos vemos el lunes. Gracias, Marta. Perdón otra vez. Colgué y tomé un sorbo de café. La primera mentira estaba dicha. Curioso lo fácil que salió de mis labios. Tal vez estoy aprendiendo del mejor. A las 9:15 se abrió la puerta de nuestra casa y salió Carlos con Sofía. Ella llevaba su vestido rosado con lunares y él la sostenía de la mano. Se dirigieron a su coche, un viejo Toyota Corolla plateado, con unos 15 años encima, pero que Carlos mantenía impecable. Observé cómo subían. Sofía en su sillita en el asiento trasero, Carlos al volante. El coche arrancó y dobló a la derecha hacia la avenida principal. Dejé el dinero sobre la mesa y salí corriendo del café. En la esquina había un taxi, un viejo Volkswagen Beetle amarillo, como tantos en Santa Cruz. El conductor, un hombre mayor con guayabera, dormitaba en el asiento. Señor, toqué la ventana. ¿Está libre? Despertó sobresaltado, se frotó los ojos y asintió. Claro, señora. ¿A dónde vamos? ¿Ve ese Corolla plateado? Señalé el coche de Carlos, detenido en un semáforo a 2 cuadras. Necesito que lo sigamos. El taxista alzó una ceja. ¿Vigilando a un marido infiel? No respondí. Simplemente me senté atrás. Solo sígalo. Manténgaselo bastante lejos para que no nos noten. Señora, llevo 30 años de taxista. He visto de todo, encendió el motor, que tosió y vibró como un viejo animal. No se preocupe.
Seremos invisibles como el viento. Arrancamos. La ciudad despertaba poco a poco. La mañana de sábado en Santa Cruz era más tranquila que los días de semana. Los vendedores de fruta ya estaban acomodando su mercadería. El olor fresco a papaya y mango entraba incluso con las ventanas cerradas. Las mujeres caminaban con bolsas rumbo al mercado municipal para las compras del domingo. Los niños jugaban en las veredas. Un sábado normal. Una vida normal. Y yo, en un taxi, espiando a mi propio esposo. Viajamos unos 25 minutos. Carlos condujo por el centro, pasó por la plaza principal con su fuente y la vieja iglesia, y luego tomó la avenida Santiago. Reconocía esos lugares, los habíamos recorrido juntos muchas veces. Pero después dobló hacia un barrio que yo solo conocía de oídas, el barrio Los Olmos. Una zona residencial antigua, con casas de un piso de estilo colonial, pequeños jardines y rejas de hierro en las ventanas. Barrio tranquilo, comentó el taxista. Gente decente vive aquí. Muchos jubilados. De hecho, el ambiente era sereno, casi hogareño. Ancianas barriendo las veredas, hombres mayores leyendo el diario en las terrazas. El Corolla se detuvo frente a la casa 156. Una casita de un piso, color durazno, con contraventanas verde oscuro. Tras una cerca baja se veía un jardín lleno de flores. Rosas, bugambillas, hortensias, un verdadero jardín botánico. En la terraza, dentro de una jaula, colgaba un gran noro verde. La puerta de la casa se abrió y en el umbral apareció una mujer mayor. Cabello canoso recogido en un moño, un vestido sencillo y colorido, un delantal. Un rostro amable, surcado de arrugas profundas. Sonrió al ver a Carlos y a Sofía. La abuela Esther. Luego un niño salió corriendo de la casa. Pequeño, de unos 4 años, con shorts y camiseta. Cabello oscuro y rizado, grandes ojos castaños, piel morena. Gritó papá y se lanzó hacia Carlos. Diego. Vi cómo mi esposo levantó al niño en brazos, como éste lo rodeó con sus bracitos alrededor del cuello. Sofía saltó del coche y corrió hacia la anciana, que la abrazó. Conversaban, reían. Luego todos entraron juntos en la casa. Una familia. Parecían una familia. Señora, la voz del taxista me devolvió a la realidad. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? ¿Salir del coche y golpear la puerta? ¿Exigir explicaciones? Esperamos, escuché mi propia voz, extrañamente serena. Solo esperemos aquí. El taxista asintió, apagó el motor. El contador sigue corriendo, advirtió. No importa. Nos quedamos allí. La calle estaba tranquila. De vez en cuando pasaba alguien con un perro o con bolsas del mercado. En la casa 156 la familia estaba dentro, pero yo alcanzaba a distinguir sus siluetas tras las ventanas. Pasó una hora. Luego otra. El taxista sacó un termo con café y me ofreció. Rechacé, aunque tenía la garganta seca. Alrededor de las 11, salieron al jardín. Los veía a través de la verja abierta. Sofía y Diego corrían entre las flores, inventando algún juego. Carlos estaba sentado en un banco junto a la anciana, hablaban de algo. Ella señalaba a los niños mientras explicaba algo, y él asentía, con gesto preocupado. Luego la abuela Esther se levantó y entró en la casa. Regresó con una bandeja, limonada y algo parecido a galletas. Los niños corrieron hacia ella, agarrando vasos y dulces. Idilio. Cerca del mediodía, el taxista se despertó, se había quedado dormido en el asiento. Señora, ¿no quiere comer algo? Aquí cerca hay un lugar bueno, rincón sabroso. Hacen unas empanadas excelentes. Asentí. No tenía hambre, pero necesitaba hacer algo, cualquier cosa, quedarme allí sentada todo el día era insoportable. Está bien. Pero rápido. Volvió 15 minutos después con una bolsa. El olor de las empanadas llenó el taxi, y de pronto sentí el hambre. No había comido desde la noche anterior. Gracias. De nada, señora, sacó su empanada y dio un mordisco.
Si no es indiscreción, ¿quién es ese niño? Lo miré. Su rostro arrugado, ojos castaños bondadosos. El hijo de mi esposo. De otra mujer. ¿Y la anciana? La abuela del niño. Por parte de madre, supongo. El taxista masticó despacio, asintiendo. Difícil eso. Muy difícil. ¿Y la madre del niño? Muerta. Al parecer. Ah. Suspiró. Pobrecito muchacho. Y pobre de usted, señora. Me comí la mitad de la empanada, aunque estaba deliciosa. La otra mitad la envolví de nuevo en el papel. Cerca de las 2 de la tarde, la puerta de la casa volvió a abrirse. Carlos salió con Sofía. Se despidieron de la abuela Esther y de Diego. El niño lloraba, aferrándose a la mano de Carlos. La anciana abrazó a Sofía y le susurró algo al oído. Mi hija también parecía triste. Carlos se agachó frente a Diego y le dijo algo. El niño se limpió las lágrimas, asintió. Luego Carlos lo abrazó fuerte y se dirigió rápido al coche. ¿Lo seguimos?, preguntó el taxista. Negué con la cabeza. No. Lléveme. Dudé. No podía ir a casa, Carlos estaría allí en media hora. Lléveme al Parque Arévalo. Allí hay bancas. El Parque Arévalo era uno de los favoritos de la ciudad. Grande, verde, con un lago donde nadaban patos y un área de juego siempre llena de niños. Me senté en una banca frente al lago y me quedé mirando el agua. En mi cabeza había un caos. Las preguntas sin respuesta zumbaban como avispas. ¿Quién era la madre de Diego? ¿Cuándo murió? ¿Por qué Carlos nunca me habló de ella? ¿De qué tenía un hijo? ¿Cuántos años llevaba ocultándolo? Y, sobre todo, ¿qué debía hacer ahora? El teléfono sonó. Era Carlos. Me quedé mirando la pantalla un buen rato antes de contestar. Sí. Amor, ¿dónde estás? Su voz estaba cargada de preocupación. Marta de la clínica llamó, dijo que estabas enferma y que no fuiste a trabajar. ¿Por qué no me avisaste? Hubiera llevado a Sofía conmigo al trabajo o a casa de mi mamá. ¿Dónde estás? ¿En casa? No sospechaba nada. Creía que todo seguía como siempre, que yo no sabía nada. Estoy en el parque, dije. Me dolía la cabeza, pero ya se me pasó. Decidí caminar un poco. ¿En qué parque? En el Arévalo. Necesitaba pensar. ¿Pensar en qué? En la vida. Solo en la vida. Valeria, me estás asustando. ¿Pasó algo? Sí. Pasó que descubrí que los últimos años viví en una ilusión. Que mi marido me ocultó la existencia de su propio hijo. No. No pasó nada. Estoy cansada. Muy cansada. Quédate ahí, voy para allá. Estamos cerca con Sofía. Estuvimos en el Museo de Dinosaurios y ahora íbamos a casa, pero pasamos por ti. En el Museo de Dinosaurios. Me entiendo sin pestañear. No. En serio, no vengas. Ya regresaré yo. Valeria. Carlos, por favor. Necesito estar sola. Un ratito nada más. Llegaré a casa a las 4, ¿sí? Hubo una larga pausa. De acuerdo, dijo al fin. Pero si algo no está bien, dímelo. Por favor. Lo haré. Colgué y volví a mirar el agua del lago. Tenía que actuar. Necesitaba información. Necesitaba ver el cuadro completo. Aquella noche no dormí. Me quedé tendida en la oscuridad mirando el techo mientras Carlos roncaba en el sofá de la sala. Las ideas daban vueltas, una más dolorosa que la otra. 7 años. 7 años estuvo con Gabriela. Sofía tenía 2 cuando empezó esa relación. 2 años. Recuerdo ese tiempo, las tomas nocturnas, las desveladas, el cansancio infinito. Yo estaba agotada por la maternidad, el trabajo, la casa. ¿Y él? Él buscó consuelo en los brazos de otra mujer. Recordaba a Gabriela por las fotos. Hermosa,
Arreglada, exitosa. No una madre con ojeras y manchas de comida en la ropa. No una esposa que se caía de sueño y se dormía a mitad de una frase. Con ella, seguramente, él se sentía joven otra vez. Deseado. Interesante. ¿Y yo? Yo era simplemente mamá. Enfermera. Ama de casa. Cualquier cosa menos mujer. La rabia me golpeó como una ola ardiente. Quise ir a la sala y despertarlo, gritarle. Preguntarle, ¿por qué? ¿Qué te faltaba? ¿Qué hice mal? Pero sabía la respuesta. Yo no hice nada mal. No era mi culpa. Era su elección. Su egoísmo. Su cobardía. Pudo hablar conmigo. Decirme que se sentía solo, que necesitaba más atención. Podíamos haber ido a terapia, trabajar en la relación. Pero eligió el camino fácil, buscar refugio fuera. Y ahora las consecuencias. Una mujer muerta. Un niño huérfano. Una familia rota. Me giré de lado y hundí la cara en la almohada. Quería llorar, pero no pude. Tal vez ya había llorado demasiado esos días. Tal vez simplemente estaba agotada. Pensé en Diego. En sus grandes ojos castaños, tan parecidos a los de Carlos. En cómo preguntó tímidamente, ¿van a volver? En cómo sostenía su osito de peluche como si fuera lo único que tenía. ¿Qué sentiría ahora? ¿Estaría dormido? ¿O acostado sin poder cerrar los ojos, pensando en su abuela en el hospital, temiendo que muriera y quedarse solo? Me dio pena. Una pena profunda y sincera. Él no tenía culpa de los pecados de su padre. No tenía culpa de que su madre hubiera muerto. No tenía culpa de que su abuela estuviera enferma. Pero la pena no es amor. La pena no es querer llevar a un niño ajeno a tu casa. Intenté imaginarlo. Diego viviendo con nosotros. Durmiendo en la misma habitación que Sofía. Desayunando con nosotros. Yo atándole los cordones, ayudándolo a vestirse, leyéndole cuentos. ¿Podría hacerlo? ¿Podría mirarlo cada día sin ver a Gabriela? ¿Sin pensar en que él es la prueba viviente de la traición de Carlos? ¿O podría verlo simplemente como un niño? Un niño pequeño que necesita cariño y protección. Sofía lo aceptaría sin problemas. Los niños no se hacen tantas preguntas. Para ella, Diego es solo su hermanito. Un compañero de juegos. Una alegría. ¿Y para mí? ¿Qué sería para mí? Pensé en mi madre. En cómo me crió sola después de que mi padre se fue. Yo tenía 8. Recuerdo oírla llorar por las noches, creyendo que yo dormía. Recuerdo cómo trabajaba en 2 empleos para mantenernos. Y recuerdo cómo, 5 años después, conoció a Jorge, mi padrastro. Al principio yo le tenía miedo. Un hombre extraño en nuestra casa. Pero Jorge fue paciente, cariñoso. No intentó reemplazar a mi padre, simplemente estuvo ahí. Me ayudaba con las tareas. Me llevaba al parque. Me curaba las rodillas raspadas. Cuando tenía 16 años, lo llamé papá por primera vez. Sin querer, en medio de una conversación. Él se detuvo, me miró, y vi lágrimas en sus ojos. Gracias, hija, me dijo. Es el mejor regalo de mi vida. Jorge no era mi padre biológico. Pero era mi papá. Porque el amor no es la sangre. El amor es una decisión. La decisión de estar. La decisión de cuidar. La decisión de amar. ¿Podría yo tomar esa decisión por Diego? No lo sabía. Pero quizá no hacía falta saberlo con certeza. Quizá bastaba con intentarlo. Saqué el teléfono y abrí Facebook. Escribí en el buscador Esther Moreno Santa Cruz. Aparecieron varios perfiles. El primero, una joven. El segundo, una mujer de mediana edad. El tercero. Una anciana de cabello canoso. En la foto de perfil sostenía a un niño pequeño. Diego, diminuto, tal vez de 1 año. Entré en su perfil. La configuración de privacidad estaba abierta. La gente mayor rara vez se preocupa por eso.
Empecé a desplazarme hacia abajo. Fotos con Diego, muchas fotos. Fiestas, cumpleaños, días comunes. El niño crecía ante mis ojos. Y entonces encontré lo que buscaba. Una publicación de hace 3 años, junio del 2023. Una foto de una mujer joven. Hermosa, con largo cabello oscuro y una sonrisa cálida. A su lado, el pequeño Diego, casi un bebé. Bajo la foto decía, 3 meses sin ti, mi niña querida. Gabriela, mi adorada hija, no pasa un día sin que piense en ti. Diego crece y se parece tanto a ti. Guardo tu memoria en mi corazón. Descansa en paz, mi amor. 15 de marzo de 1995, 15 de marzo de 2023. Volví a leer la fecha. Marzo del 2023. Sofía tenía 1 año y 7 meses entonces. Gabriela Moreno. 28 años. Murió el día de su cumpleaños. Seguí buscando detalles y encontré otra publicación de marzo del 2023, no puedo creer que ya no esté. Mi ángel, mi única hija. El accidente fue instantáneo, según dijeron los policías. No sufrió. Pero ¿cómo seguir viviendo sin ella? Diego tiene apenas 1 año, no entenderá que su mamá ya no está. Dios mío, dame fuerzas para criar a mi nieto. Es lo único que me queda de mi Gabriela. Un accidente. Gabriela murió en un accidente automovilístico cuando Diego tenía 1 año. Seguí deslizando. Más fotos, más recuerdos. Y de pronto encontré una imagen que me dejó helada. Una foto familiar. Gabriela sostenía al bebé Diego, de unos 2 meses. A su lado, abrazándola por los hombros, estaba Carlos. Ambos sonreían. Parecían felices. El pie de foto, mi pequeña familia. Gaby, Diego y Carlos. Mayo de 2022. Gracias a Dios por esta felicidad. Mayo del 2022. Sofía tenía entonces 3 años y medio. Así que Carlos estaba con Gabriela cuando Sofía era todavía una niña pequeña. Tuvieron un hijo. Y yo nunca supe nada. Seguí revisando el perfil de Esther. Había otras menciones a Carlos. Publicaciones agradeciéndole su ayuda con Diego. Fotos de Carlos jugando con el niño. Y luego, hace 3 meses, un post que me desgarró el corazón, se acerca una decisión difícil. El doctor Rodríguez dijo que mi corazón está más débil. A mis 72 ya no tengo fuerzas para criar a un niño de 3 años. Diego necesita una familia de verdad. Carlos prometió pensarlo. Me temo que pronto tendré que entregar a mi nieto. Me rompe el alma, pero debo pensar en su bienestar. Dejé el teléfono sobre mis piernas. Todo encajaba en una imagen terrible. No podía volver a casa. No ahora, no con la tormenta que llevaba dentro. Saqué el móvil y llamé a Carmen, mi prima. ¿Valeria? Su voz sonaba sorprendida. ¿Pasó algo? Sofía está aquí, está bien, está jugando con los niños. Carmen, necesito hablar contigo. ¿Puedo ir? Ahora mismo. Hubo una pausa. Carmen me conocía de toda la vida. Oyó en mi voz lo que yo intentaba esconder. Ven. Sofía se queda aquí, que juegue. Te espero. 20 minutos después estaba sentada en su cocina con una taza de té de manzanilla entre las manos. Su casa era un caos alegre. 3 niños corriendo por todas partes, incluida Sofía, pero en la cocina había silencio. Carmen cerró la puerta y se sentó frente a mí. Cuéntamelo. Y lo conté. Todo. El dibujo de Sofía, seguir a Carlos, Diego, Gabriela, Esther. Las palabras fluían como si se hubiera roto una presa. Carmen no interrumpió ni una vez, solo sus ojos se abrían más y más. Cuando terminé, guardó silencio largo rato. Luego se levantó, sacó una botella de ron del armario y vertió un poco en nuestras tazas. Dios santo, Valeria. Esto es una pesadilla, dije. Mi vida se convirtió en una maldita telenovela.
Carmen puso su mano sobre la mía. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Tomé un sorbo del té con ron. Quemaba la garganta, pero ayudaba. Una parte de mí quiere recoger las cosas de Sofía, irme con mamá a Cochabamba y no volver a ver a Carlos nunca más. Otra parte entiende que eso es imposible. No tenemos dinero. Mis padres apenas llegan a fin de mes. Y Sofía quiere a su papá. ¿Y la tercera parte? Preguntó Carmen con suavidad. La tercera parte piensa en ese niño. En Diego. Me froté las sienes. Carmen tiene 4 años. Perdió a su mamá. Su abuela se está muriendo. ¿Y qué? ¿Debe ir a un orfanato solo porque su padre es un desgraciado? No es tu culpa. No es tu responsabilidad. Lo sé. Pero cuando miro sus fotos. Dios, Carmen, se parece tanto a Carlos. Es su hijo. El hermano de Sofía. Carmen se levantó y fue hacia la ventana. Miró al patio, donde su hijo mayor jugaba a la pelota con unos amigos. ¿Sabes qué creo? Dijo sin volverse, creo que eres la mujer más fuerte que conozco. Porque cualquier otra habría destrozado la casa, partido la cara a Carlos y escapado. Y tú estás aquí, pensando en un niño que ni siquiera es tuyo. No es ajeno. Es hijo de mi esposo. Palabra clave, tu esposo, que te engañaba. Carmen se volvió hacia mí. Valeria, escúchame. Hagas lo que hagas, te voy a apoyar. Si quieres irte, te ayudo a empacar. Si quieres quedarte, estaré a tu lado. Si quieres cuidar a ese niño, también te ayudaré. Pero no tomes una decisión por culpa o por obligación. Tómala con el corazón. ¿Y si mi corazón está hecho pedazos y no sabe lo que quiere? Entonces dale tiempo para sanar. No te apresures. Tienes tiempo. Pero el tiempo era justamente lo que no tenía. Esther estaba en el hospital. Diego estaba con una vecina. Carlos esperaba una decisión. Terminé el té y me levanté. Gracias, Carmen. Por escucharme. Siempre, prima. Me abrazó fuerte, y recuerda, no tienes que ser una santa. Puedes enojarte. Puedes odiar a Carlos. Es normal. Estoy enojada. Y lo odio. Pero eso no cambia el hecho de que hay un niño que teme quedarse solo. Carmen me miró a los ojos. Por eso eres la más fuerte. Recogí a Sofía y fuimos a casa. En el camino, mi hija habló sin parar sobre lo que jugaron, el pastel que hizo la tía Carmen, la nueva juego que le enseñó su primo Mateo. La alegría simple de una niña. Y yo pensaba en el otro niño. En el que quizá nunca conocería una alegría tan simple y despreocupada. Carlos tuvo un romance. Nació un niño. La mujer murió hace 3 años. La abuela crió al niño, pero ahora su salud no se lo permite. ¿Y Carlos? Carlos tenía que hacerse cargo de su hijo. ¿Pero cómo podía hacerlo si yo no sabía nada? Me quedé en el parque otra hora, tratando de ordenar mis pensamientos. Luego me levanté y tomé un taxi a casa. Cuando abrí la puerta del departamento, escuché risas en la sala. Sofía y Carlos veían una caricatura en la televisión. En la mesa había platos con restos de comida, al parecer Carlos había comprado comida china en el local de la esquina. Mami. Sofía saltó y corrió hacia mí. Llegaste. ¿Cómo está tu cabeza? Mejor, cariño, la abracé, mucho mejor. Carlos se levantó del sofá y se acercó. Sus ojos estaban fijos en mí, llenos de inquietud. ¿De verdad estás bien? No, negué con la cabeza, tenemos que hablar. Pero antes. Miré a Sofía. Cariño, ve a jugar a tu cuarto, ¿sí? Necesito hablar seriamente con papá. Sofía nos miró a los dos, asintió y corrió a su habitación. Cuando la puerta se cerró, saqué el teléfono y lo puse sobre la mesa. En la pantalla estaba la foto de Gabriela con el bebé y Carlos. Carlos palideció. Valeria. Siéntate, dije, y cuéntame todo. De principio a fin. Sin mentiras.
Carlos se dejó caer en el sofá como si las piernas ya no lo sostuvieran. Se tapó la cara con las manos, luego levantó la cabeza y me miró. ¿Cómo te enteraste? Sofía hizo un dibujo en el jardín. Ayer. Una familia. Nosotros tres y Diego. Me habló de su hermano, de los sábados, de la abuela Esther. Me senté frente a él, manteniendo distancia, y hoy te seguí. Vi la casa, vi al niño. Después encontré el perfil de Esther Moreno en Facebook. Supe de Gabriela. Él guardó silencio, mirando al suelo. Habla, exigí. Quiero saberlo todo. Desde el principio. Carlos inhaló hondo. Conocí a Gabriela hace 5 años. En una conferencia en La Paz. Yo fui por trabajo, ella trabajaba en un banco allá. Empezamos a hablar en un descanso entre ponencias. Era inteligente, hermosa, interesante. Intercambiamos contactos. Y empezaron un romance, terminé por él. No de inmediato. Al principio solo escribíamos. A veces venía a Santa Cruz por trabajo y almorzábamos juntos. Conversábamos. Sé que suena a cliché, pero ella me entendía. Mi trabajo, mis ambiciones. ¿Y yo no te entendía? Estabas embarazada de Sofía, luego teníamos un bebé pequeño. Era normal, lo entendía. Pero yo me sentía perdido. Como si solo fuera el proveedor de la casa y no una persona. Solté una risa amarga. Así que fuiste a buscar comprensión en la cama de otra mujer. Eso pasó 1 año y medio después de conocernos. Ella se mudó a Santa Cruz, consiguió trabajo en Mercantil Andino. Empezamos a vernos más. Y luego quedó embarazada. Asintió. Sí. No fue planeado. Cuando me lo dijo, me quedé en shock. Le propuse un aborto, le dije que la ayudaría económicamente. Pero ella se negó. Quería tener al niño. Y tú le permitiste tenerlo. Mientras seguías viviendo conmigo. No podía dejarte. No podía dejar a Sofía sin padre. Era tan pequeña, apenas tenía 1 año. ¿Cómo iba a destruir nuestra familia? Pero ya la habías destruido. Casi grité, pero me contuve, la destruiste cuando me engañaste. Cuando tuviste un hijo con otra. Lo sé. Se tapó la cara con las manos, lo sé. Fui egoísta. Cobarde. Quería las 2 cosas. A mi familia y a Gabriela. ¿La amabas? Largo silencio. No lo sé. Tal vez sí. A mi manera. Pero también te amaba a ti. Y te amo. No me hables de amor, me aparté. No tienes idea de lo que significa. Nos quedamos en silencio. Desde la habitación de Sofía se oían sus canciones mientras jugaba con las muñecas. ¿Qué pasó con Gabriela? Pregunté. ¿Cómo murió? Carlos se estremeció como si lo golpearan. Un accidente. Hace 3 años, en marzo. Diego tenía 1 año y 2 meses. Gabriela iba al trabajo temprano y un camión se pasó la luz roja en un cruce. Su auto quedó destrozado. Ella murió en el acto. Ni siquiera alcanzaron a llamar a la ambulancia. Recuerdo ese marzo, dije despacio. Estabas raro. Distante. Pensé que era estrés del trabajo. Te pregunté, pero me evadías. ¿Cómo iba a decirte? ¿Que la mujer con la que te engañaba, la madre de mi hijo, había muerto? ¿Que tenía un hijo de 1 año huérfano? ¿Y Diego? Esther, la madre de Gabriela, se lo llevó. Tenía 69 años entonces. Estaba en contra de nuestra relación, sabía que yo era casado. Pero cuando su hija murió, no tenía alternativa. Está sola, no tiene más hijos. Yo le ofrecí ayuda. Económica y en persona. Empecé a ir todos los sábados. Mientras yo trabajaba. Sí. Mientras tú trabajabas. Esther vive sola, no tiene vecinos cerca. Nadie veía nada, nadie sabía nada. ¿Y Sofía? ¿Cuándo empezaste a llevarla?
Hace 2 años. Diego tenía 2, Sofía 3 y medio. Entendí que no podía seguir escondiéndolo de ella. Es mi hija. Diego es mi hijo. Son hermanos. Deben conocerse. Pero yo no debía saberlo. Tenía miedo. Miedo de que te fueras. De que te llevaras a Sofía. De perderlo todo. Me levanté y fui hacia la ventana. Abajo, en la calle, unos niños jugaban al fútbol. Un sábado cualquiera. Y mi vida desmoronándose. Esther está enferma, dije sin mirarlo. Hace 3 meses escribió en Facebook que su corazón se debilita. Que ya no puede cuidar de Diego. Carlos se quedó inmóvil. ¿Leíste sus publicaciones? Sí. Todas. Desde la muerte de Gabriela hasta hoy. Me giré hacia él. ¿Qué pensabas hacer? Cuando Esther ya no pudiera cuidar del niño, ¿qué harías? Bajó la cabeza. No lo sé. Lo he pensado todos los días estos meses. Los médicos dicen que a Esther le quedan, con suerte, 6 meses. Su corazón está muy mal. Necesita una operación, pero a su edad es muy arriesgada. Teme no sobrevivir. Y Diego se quedará solo. Me tiene a mí. Soy su padre. ¿Y qué? Me acerqué. ¿Qué pensabas hacer? ¿Traerlo aquí? Decirme, hola, cariño, este es mi hijo con mi amante, ¿ahora vivirá con nosotros? Debí decirte la verdad hace años. Pero lo fui posponiendo, y cada vez era más difícil. Y ahora deberías haberlo dicho antes de que yo lo descubriera sola. Lo sé. Se levantó e intentó acercarse, pero retrocedí. Vale, perdóname. Perdóname. Destruí todo. Soy una mala persona, un mal esposo. Pero Diego. Él no tiene culpa. Es un niño inocente. Tiene 4 años. Perdió a su madre, pronto perderá a su abuela. No puedo abandonarlo. ¿Quieres traerlo aquí? No era pregunta. Era un hecho. Yo. No sé qué más hacer. Es mi hijo. No tiene a nadie más. Cerré los ojos. La cabeza me latía como si fuera a explotar. Era demasiado. Demasiado para un solo día. Necesito tiempo, dije. Necesito pensar. ¿Cuánto tiempo? No sé. Un día. Una semana. Un mes. ¿Y si Esther? No lo sé, Carlos. Casi grité. Apenas ayer me enteré de que tienes un hijo. Dame tiempo para asimilarlo. Él retrocedió, asintiendo. Está bien. Entiendo. Perdón. Me fui al dormitorio y cerré la puerta. Me tumbé en la cama y dejé que las lágrimas salieran. Lloré hasta no tener fuerzas. El domingo fue pesado. Carlos y yo casi no hablamos. Sofía sentía la tensión y se volvió callada, inquieta. Varias veces quiso preguntar si todo estaba bien, pero yo me limité a decir que estaba cansada. El lunes fui al trabajo. Marta preguntó cómo me sentía, mentí diciendo que mejor. Todo el día pasó como en una nube. Cumplía mis tareas de forma automática, sonreía a los pacientes, aplicaba medicamentos, hacía curaciones. Pero mi mente estaba lejos. Por la tarde, al volver a casa, Carlos me esperaba en la cocina. Llamó Esther, dijo en voz baja. Está peor. La ingresaron en el hospital japonés. Ataque al corazón. Fue leve, dicen los médicos que ya está estable. Pero. No terminó, pero yo entendía. El tiempo se había agotado. ¿Dónde está Diego? Con la vecina de Esther. Doña Carmelita tiene 82 años, pero aceptó cuidarlo unos días. Pero no puede seguir así. Ella también necesita ayuda. Me senté a la mesa. Sofía estaba con Carmen, le había pedido que la recogiera del jardín. ¿Qué propones? Tengo que llevármelo. Al menos mientras Esther está en el hospital. Podría alquilar un cuarto en algún lugar, quedarme con él ahí. No digas tonterías, me froté las sienes.
Es un niño de 4 años. Necesita estabilidad, no un cuarto de hotel. ¿Entonces qué? Lo miré durante un largo rato. Y luego dije, quiero conocerlo. A Diego. Antes de tomar una decisión. Carlos soltó el aire, aliviado. ¿De verdad? ¿Aceptas conocerlo? No prometo nada. Solo quiero verlo. Entender quién es. ¿Cuándo? Mañana. Después del trabajo. Me llevarás a la casa de Esther. Al día siguiente pedí salir 2 horas antes. Al doctor Pérez no le hizo gracia, pero me dejó ir. Me cambié el uniforme por ropa normal y me encontré con Carlos afuera de la clínica. Conducimos hacia el barrio Los Olmos en silencio. Cuando llegamos a la casa número 156, vi a una anciana sentada en el jardín. Debía de ser doña Carmelita. A su lado, un niño pequeño removía la tierra con una palita. Diego. Bajamos del coche. El niño levantó la cabeza y vio a Carlos. Su rostro se iluminó. Papá. Corrió hacia nosotros, pero a mitad de camino se detuvo al verme. Se quedó quieto, moviéndose nervioso de un pie a otro. Lo observé atentamente. Cabello oscuro y rizado, ojos grandes y castaños, piel morena. Los rasgos. Idénticos a los de Carlos. La misma forma de los ojos, la misma nariz, los mismos hoyuelos. Mi marido, en versión diminuta. Hola, Diego, dije, agachándome para quedar a su altura. Me llamo Valeria. Soy la mamá de Sofía. Él asintió tímidamente. ¿Dónde está Sofía? Preguntó en voz baja. ¿Va a venir? Hoy no. Pero pronto se verán. Doña Carmelita se levantó del banco y se acercó. Una ancianita diminuta, arrugada, vestida de negro. Señor Carlos, asintió al verlo, luego me miró a mí. Y usted debe ser. Su esposa, terminé yo. Valeria. La anciana asintió despacio, y en sus ojos vi comprensión. Ella sabía. Claro que sabía. Seguramente todo el barrio sabía sobre la doble vida de Carlos. Pasen, por favor, dijo. Voy a preparar café. Entramos. La casa era antigua por dentro, pero acogedora. Muebles de madera oscura, tapetes de encaje sobre las mesas, muchas fotografías en las paredes. Las observé mientras doña Carmelita preparaba el café. Gabriela en distintas épocas de su vida. Una niña, una adolescente, una joven, una mujer adulta. Hermosa, con una sonrisa cálida. En las últimas fotos estaba con el pequeño Diego en brazos. No había más fotos después de eso. Su vida terminó a los 28. Diego se sentó en silencio junto a Carlos en el sofá, pegado a él. A veces me miraba de reojo, con cautela. No tengas miedo, le dije. No estoy enojada contigo. Papá dijo que tienes ojos buenos, dijo de pronto. Como mi mamá. Sentí que algo se me apretaba en el pecho. ¿Papá te habló de mí? Sí. Dijo que Sofía tiene una mamá buena. Que cuidas a la gente, que los curas. Que pones inyecciones pero que no duelen. Miré a Carlos. Apartó la vista. Diego, volví a ponerme a su altura, cuéntame de ti. ¿Qué te gusta hacer? Pensó un momento. Me gusta dibujar. Y escuchar a la abuela leerme cuentos. Ella lee de caballeros y dragones. Y me gusta jugar con Sofía. Ella sabe hacer castillos grandes de bloques. ¿Y qué te gusta comer? Silpancho. La abuela hace el mejor silpancho del mundo. Y sus buñuelos con miel. Se relamió al recordarlo. Y me gusta el helado de canela, como el de la tienda de la esquina. Un niño común de 4 años, con intereses comunes. Doña Carmelita trajo café y galletas. Diego tomó una y empezó a masticarla. ¿Cómo está Esther? Le pregunté a la anciana. Ella negó con la cabeza. Mal. Los doctores dicen que necesita una operación. Pero a su edad. Se persignó. Temo que no vuelva a casa. ¿Y si vuelve?
¿podrá cuidar a Diego? No, señora. Aunque sobreviva a la operación, no podrá. Su corazón es muy débil. Ella misma necesita cuidados. Yo ayudo en lo que puedo, pero tengo 82. Entre dos viejas no podemos con un niño. Entiendo. Nos quedamos sentados, tomando café. Diego terminó su galleta y preguntó, «Papá, ¿puedo ir a regar las flores?» «Claro, mijo». El niño salió corriendo al jardín. Lo observé por la ventana mientras tomaba una pequeña regadera y regaba las rosas con mucha dedicación. «Buen niño», dijo doña Carmelita. «Esther lo ha criado bien. Es educado, tranquilo. No hace berrinches. Desde que su mamá se fue, se volvió muy callado. Casi no llora. Creo que teme que si se porta mal, perderá también a su abuela». Mi corazón se encogió. ¿Él entiende que Esther está enferma? Lo entiende. Le dijeron que la abuela podría irse con los ángeles, como su mamá. Al principio lloró mucho. Luego dejó de llorar. Ahora solo se aferra a ella cuando está cerca. Tiene miedo de soltarla. Nos quedamos allí otra media hora. Luego tuve que irme a buscar a Sofía donde Carmen. Al despedirnos, Diego volvió a acercarse. «Señora Valeria», dijo con timidez, «¿va a venir otra vez?» Lo miré a los ojos. Aquellos ojos castaños enormes. Ojos de un niño que perdió a su mamá, está perdiendo a su abuela y no sabe qué será de él mañana. «Voy a venir», le prometí. Durante el camino de regreso guardamos silencio. Al llegar a casa, Carlos preguntó, «¿Y bien?» «Es un buen niño». ¿Solo eso? Lo miré. ¿Qué quieres que diga? ¿Que estoy lista para traerlo aquí? ¿Para criar al hijo de tu amante? Gabriela no era una amante. Ella fue una parte importante de mi vida. Y Diego es mi hijo. Lo sé. Suspiré. Por eso no puedo simplemente decir no. Porque es tu hijo. Porque Sofía lo quiere. Y porque él es inocente en todo esto. ¿Entonces qué hacemos? Dame más tiempo. Por favor. Pasaron 3 días. Fui al trabajo, cuidé de Sofía, preparé la cena, fingí normalidad. Pero por las noches no podía dormir. Pensaba en Diego. En el niño que perdió a su madre. Que está perdiendo a su abuela. Que podría acabar en un orfanato o con parientes lejanos que no lo querrían. El miércoles por la noche, Sofía preguntó, «Mami, ¿por qué no fuimos donde Diego este sábado?» Miré a Carlos. Estaba en el sofá mirando la televisión, pero sabía que escuchaba. «Sofía, tengo que decirte algo». Me senté con ella en la alfombra, donde jugaba con sus muñecas. «¿Te acuerdas de lo que me contaste sobre Diego?» «Ajá. ¿De mi dibujo?» «Sí. Yo entonces no sabía de Diego. Papá no me había contado». Sofía frunció el ceño. «¿Por qué?» «¿Por qué?» «Es complicado. Mira, Diego es tu hermano. Pero tenía otra mamá. No yo. Lo sé. Papá me dijo. Se llamaba Gabriela y está en el cielo». «Sí. Y ahora la abuela de Diego también está enferma. Muy enferma. Y Diego podría quedarse completamente solo». Sofía abrió mucho los ojos. ¿Solo? ¿Sin mamá y sin abuela? Sí. ¿Y papá? Papá está. Pero papá vive con nosotros. Ella se quedó pensando, frunciendo el ceño. Entonces Diego también debe vivir con nosotros. Declaró de repente. Es mi hermanito. Los hermanitos deben vivir juntos. Lógica infantil. Tan simple, tan directa. Pero, Sofía, eso significa que vas a tener un hermano. Tendrás que compartir tus juguetes, tu cuarto, a mamá y a papá. ¿Y qué? Isabel del Jardín tiene 2 hermanas y comparten todo. Es normal. Mami, no vamos a dejar a Diego solo, ¿verdad? Se va a poner triste. La abracé. Eres una niña muy buena, cariño. Muy buena.
El viernes, Carlos recibió una llamada del hospital. Esther había aceptado la operación. La programaron para el lunes. Si no la operan, morirá en 1 o 2 meses, dijo Carlos. Si la operan, hay una posibilidad. 50 y 50. A su edad es lo mejor que pueden ofrecer. ¿Y Diego? Sigue con doña Carmelita. Pero ella pidió que resolvamos algo antes de la operación. Dice que no puede más. Respiré hondo. Tráelo mañana. Todo el día. Que esté con Sofía, conmigo. Veamos cómo va. ¿De verdad? Los ojos de Carlos se iluminaron. ¿Estás dispuesta a intentarlo? No prometo nada. Solo un día. Una prueba. La mañana del sábado amaneció soleada. Me levanté más temprano que de costumbre y preparé el desayuno. Empanadas, como le gustaban a Sofía. Hice de más, para 4. A las 9 llegó Carlos con Diego. El niño traía una mochilita, seguro doña Carmelita le había preparado ropa y algunos juguetes. Hola, señora Valeria, dijo tímidamente en la puerta. Hola, Diego. Pasa. Me hice a un lado para dejarlos entrar. Sofía salió corriendo de su cuarto. Dieguito. Se lanzó a abrazarlo. Viniste. Ven, te voy a mostrar mis juguetes nuevos. Los niños corrieron a la habitación. Oía sus risas, sus voces. ¿Café? Le ofrecía Carlos. Sí, gracias. Nos sentamos en la cocina, tomando café en silencio. Desde el cuarto llegaban las voces de los niños. Es un buen niño, dije al fin. Educado. Tranquilo. Esther lo crió bien. Lástima que no nosotros. Carlos me miró. Si pudiera volver el tiempo atrás. Pero no puedes. Nadie puede. Dejé la taza sobre la mesa. Lo hecho está. Ahora tenemos que pensar qué hacer. ¿Y qué piensas? Guardé silencio largo rato, juntando fuerzas. Pienso en Diego. En que él no tiene culpa. En que perdió a su mamá. En que puede perder a su abuela. En que tiene un padre, pero su padre está casado con otra mujer. Valeria. Pienso en Sofía. En que quiere a su hermano. En que para ella es normal tener un hermano. En que lo aceptaría sin problemas, porque así son los niños. Sí. Y pienso en mí. En que tú me traicionaste. En que me mentiste durante años. En que tuviste un hijo del que yo no sabía. Lo miré a los ojos. Y no sé si alguna vez podré perdonarte. Honestamente, no lo sé. Él bajó la cabeza. Lo entiendo. Pero sé algo, dije. Diego no debe sufrir por tus errores. Ni por mi dolor. Es un niño. Tiene 4 años. Necesita una familia. Carlos levantó la mirada y en sus ojos apareció esperanza. ¿Quieres decir? Quiero decir que puede vivir con nosotros. Temporalmente. Mientras Esther esté en el hospital, mientras sepamos si va a sobrevivir, si podrá recuperarse. Luego veremos. Valeria, yo. No sé cómo agradecerte. No me agradezcas. No lo hago por ti. Lo hago por él. Por Diego. Y por Sofía, que quiere a su hermano. ¿Y por nosotros? ¿Por lo que queda de nosotros? Me levanté y fui a la ventana. Por nosotros. No sé. Necesito tiempo para entender si aún existe un nosotros. Por ahora vas a dormir en el sofá. Viviremos como vecinos. Quizá con el tiempo algo cambie. O quizá no. Acepto lo que sea necesario. Voy a esforzarme. Te lo prometo. El día transcurrió extraño. Los niños jugaron, rieron, se pelearon y se reconciliaron. Diego fue tímido al principio, pero Sofía derritió el hielo. Construyeron un castillo enorme con los bloques, dibujaron, vieron una película animada. Yo observaba a Diego. Cómo comía con cuidado, temiendo ensuciarse.
Como decía por favor y gracias después de cada cosa. Como a veces se quedaba quieto, con una tristeza profunda en los ojos, pensando en su abuela o en su mamá. Y luego, por la tarde, cuando ya se preparaban para dormir, ocurrió algo que lo cambió todo. Sofía y Diego estaban jugando en la habitación. Yo preparaba la cena. De pronto escuché un llanto. Corrí hacia el cuarto. Diego estaba sentado en el suelo, llorando. Sofía lo acariciaba en la cabeza. ¿Qué pasó? Me arrodillé junto a ellos. Extraña a la abuela, explicó Sofía. Dijo que tiene miedo de que se muera, como su mamá. Y que entonces él se va a quedar solito. Diego sollozaba, abrazando un osito de peluche. No quiero estar solo, susurró entre lágrimas. No quiero que la abuela se vaya con los ángeles. Algo se rompió dentro de mí. No podía soportar ver a ese niño que ya había perdido tanto y temía perderlo todo. Lo abracé. Fuerte, como abrazaba a Sofía. No vas a estar solo, le dije. Te lo prometo. Pase lo que pase con tu abuela, tú no vas a estar solo. Tienes a tu papá. A Sofía. Y me tienes a mí. ¿De verdad? Me miró con los ojos llenos de lágrimas. ¿De verdad? ¿Tú vas a ser mi mamá? La pregunta me sorprendió. No sabía qué responder. Diego, tú tenías una mamá. Gabriela. Ya no está, pero fue tu mamá. Y te quería muchísimo. Lo sé. La abuela me mostró fotos. Me dijo que mamá está en el cielo y me mira. Y es verdad. Te mira y está orgullosa de ti. Yo no puedo ser tu mamá. Pero puedo ser. Tía Valeria. La tía Valeria que va a cuidarte. ¿Está bien? Él pensó un momento y luego asintió. Está bien, tía Valeria. Y me abrazó fuerte, confiado, como solo un niño puede hacerlo. La primera semana con Diego fue una prueba. Esther sobrevivió a la operación, pero la recuperación sería larga. Los médicos dijeron que al menos 3 meses de rehabilitación, quizás 6. Diego se mudó a nuestra casa oficialmente. Pedí una semana de vacaciones para ayudarlo a adaptarse. Carlos iba al trabajo, los niños se quedaban conmigo. Los primeros días Diego hablaba casi nada. Se sentaba en un rincón con sus juguetes, se sobresaltaba con los ruidos fuertes. Por las noches lloraba llamando a su abuela. Yo iba a la habitación que ahora compartían los dos, me sentaba al borde de su cama. Tranquilo, mijo, lo acariciaba. Todo está bien. La abuela se está recuperando. La verás pronto. ¿De verdad? Sollozaba. De verdad. Te lo prometo. Sofía ayudaba todo lo que podía. Lo arrastraba a jugar, le mostraba dibujos animados, compartía sus juguetes. Pero ni su energía podía borrar la tristeza del niño. Al tercer día, Diego se negó a desayunar. No quiero, dijo en voz baja, mirando la arepa en su plato. ¿Por qué, cariño? Si te gustan las arepas. La abuela las hace diferente. Más ricas. Sentí un pinchazo. No de dolor ni de ofensa, sino de algo más profundo, la conciencia de que para este niño todo aquí era ajeno. La comida no era la misma. La casa no era la misma. La gente no era la misma. ¿Me enseñarás a hacerlas como la abuela? Le pregunté. Diego levantó la mirada, sorprendido. ¿De verdad? De verdad. La próxima vez que vayamos a verla, le pediremos la receta. Y las haremos juntos. Asintió y comió media arepa. Una pequeña victoria, pero victoria. Al cuarto día ocurrió la primera crisis real. Sofía y Diego jugaban en la habitación. Yo preparaba el almuerzo. De pronto, escuché un grito, un llanto. Corrí hasta el cuarto. Diego estaba sentado en el suelo, llorando desesperado. Sofía estaba de pie a su lado, confundida. ¿Qué pasó? No sé. Sofía estaba a punto de llorar también. Estábamos jugando a las mamás y los hijos, y yo dije que yo era la mamá y él el hijo, y empezó a llorar.
Me arrodillé junto a Diego y lo abracé. ¿Qué tienes, mijo? No quiero jugar a la mamá. Sollozaba. Yo no tengo mamá. Mi mamá se murió. Lo sé, cariño, lo sé, lo mecí como cuando Sofía era pequeña. Tu mamá no va a volver, es verdad. Pero siempre estará en tu corazón. No me acuerdo de ella. Gritó entre lágrimas. Tenía 1 año. No me acuerdo de nada. El corazón se me encogió. Un niño de 4 años, ya con esa herida. ¿Quieres que te cuente sobre tu mamá? Le dije en voz baja. La abuela me habló de ella. Y yo vi fotos. Asintió, hundiendo la cara en mi hombro. Tu mamá se llamaba Gabriela. Era muy hermosa. Tenía el cabello largo y oscuro, como la tía Paola. Y te quería muchísimo. La abuela decía que cuando naciste, Gabriela lloró de felicidad. Besaba tus manitos y decía que eras el bebé más hermoso del mundo. ¿De verdad? De verdad. ¿Y sabes qué más? Te cantaba. Todas las noches, antes de dormir. La abuela dijo que tenía una voz muy bonita. ¿Qué canción? Duerme negrito. ¿La recuerdas? Él pensó un momento, luego asintió lentamente. A veces la abuela la canta. Dice que mamá la cantaba. Entonces es una canción especial para ustedes. Tú y tu mamá. ¿Quieres que yo también te la cante antes de dormir? ¿Tú? ¿De verdad? Sí. Si tú quieres. Me abrazó más fuerte. Quiero. Esa noche le canté Duerme negrito. Mi voz no es gran cosa, pero lo hice con cariño. Diego se quedó dormido sosteniendo mi mano. Cuando salí del cuarto, Carlos estaba en el pasillo. Gracias, dijo en voz baja. Pasé junto a él sin responder. Gracias no era la palabra que yo quería oír. Pasó otra semana. Luego otra. Diego empezó a acostumbrarse. Sonreía más. Empezó a llamar a nuestro departamento casa, en vez de aquí. Llegó a gustarle mi arroz con pollo, aunque decía que el de la abuela siempre sería el mejor. Íbamos a visitar a Esther al centro de rehabilitación 2 veces por semana. Diego se le pegaba, no quería soltarla. Ella le acariciaba la cabeza, le decía que era valiente, que estaba orgullosa de él. ¿La tía Valeria cuida bien de ti? Preguntaba. Sí, asentía Diego. Me canta tu canción. Y cocina rico. Y no se enoja cuando no puedo dormir. Esther me miraba con agradecimiento. Gracias, hija, me decía. Gracias por darle un hogar. Pero no era solo un hogar. Estaba empezando a hacer algo más. Un mes después, un martes cualquiera, pasó algo que lo cambió todo. Estaba acostando a los niños. Diego estaba ya en la cama, abrazado a su oso. Tía Valeria, me llamó. Sí, mijo. ¿Puedo llamarte solo Valeria? Sin tía. Me senté al borde de la cama. Claro que puedes. ¿Por qué lo preguntas? Él dudó un momento antes de hablar. En el jardín los niños me preguntan quién eres. Yo digo tía Vale. Se ríen. Dicen que uno no vive con las tías. Que uno vive con mamá y papá. Un nudo me apretó la garganta. ¿Y tú qué les dices? Digo que mi mamá está en el cielo. Y que se puede vivir con una tía si es buena. Tú eres buena, Valeria. Lo abracé. Gracias, cariño. Tú también eres un niño muy bueno. ¿Sabes? Me dijo, recostándose en mí. A veces imagino que tú eres mi mamá. No de verdad, lo sé. La verdadera está en el cielo. Pero como si fueras. ¿Está mal? Las lágrimas me resbalaron por las mejillas. No, mijo. No está mal. Está. Está muy bien. ¿De verdad? De verdad. Pensó un poco más. Entonces, ¿puedo llamarte mami? Cuando estemos en casa. Y cuando haya más gente, te digo Valeria. No podía hablar. Solo asentí. Buenas noches,
Mami, susurró, cerrando los ojos. Me quedé a su lado hasta que se durmió. Luego salí al pasillo. Todo estaba a oscuras. Carlos dormía. Sofía dormía. Toda la casa dormía. Y yo me quedé allí, en silencio, llorando. Pero eran lágrimas distintas. No de dolor. No de resentimiento. Eran lágrimas de aceptación. De comprender que ese niño era ya parte de mi vida. Parte de mi corazón. No en lugar de Sofía. Sino junto a ella. No sabía si había perdonado a Carlos. Probablemente no. Tal vez nunca lo perdone del todo. Pero a Diego. A él ya lo había perdonado. Aunque él no tenía nada que perdonar. Era inocente. Limpio. Solo un niño que necesitaba amor. Y yo podía dárselo. No porque debía. Sino porque quería. Pasó un año desde aquel día. Esther sobrevivió a la operación. De milagro. Los médicos decían que a su edad era casi imposible, pero vivió. La recuperación fue larga. Medio año en rehabilitación, luego otros 3 meses en casa con una enfermera. Diego vivió con nosotros todo ese tiempo. Al principio era temporal. Luego hasta que Esther se recuperara. Y después simplemente se volvió lo normal. Cuando Esther finalmente estuvo lo bastante bien como para vivir sola, fuimos todos juntos a verla. Señora Esther, le dije, Diego puede volver con usted si lo desea. Pero, si está de acuerdo, puede quedarse con nosotros. Venir con usted los fines de semana, pasar las vacaciones. Pero vivir con nosotros. La anciana miró a su nieto, que jugaba en el jardín con Sofía. Luego me miró a mí. ¿Han cuidado bien de él? Sí. Hacemos lo posible. ¿Es feliz? Miré a Diego. Al niño que había cambiado tanto en un año. Más abierto, más alegre. Que me llamaba tía Valeria y me besaba cada noche antes de dormir. Que dibujaba cuadros donde aparecían mamá Gabriela en una nube, abuela Esther en su jardín, y nuestra familia, Carlos, Sofía, él y yo. Sí. Creo que es feliz. Esther asintió. Entonces que viva con ustedes. Yo ya soy vieja. No puedo darle lo que necesita. ¿Y ustedes? Ustedes son jóvenes, fuertes. Tienen amor para él. Lo tengo. Y era verdad. En algún momento de ese año, sin darme cuenta, empecé a querer a Diego. No igual que a Sofía, ella es mi sangre, mi cuerpo, pero a mi manera. Como a un niño al que le había dado una segunda oportunidad. Un niño que confió en mí. Con Carlos fue más difícil. Volvió a nuestra habitación después de 6 meses. Intentamos reconstruir la relación. Fuimos a terapia familiar. Hablamos largas noches mientras los niños dormían. ¿Lo perdoné? No del todo. Quizá nunca lo haga por completo. La herida sigue ahí. Pero aprendí a vivir con ella. A ver en él no solo al hombre que me traicionó, sino al padre de 2 niños. Un hombre que cometió errores, pero que trata de repararlos. Y, sobre todo, vi cuánto ama a Diego. Cómo se esfuerza por ser un buen padre para ambos. Cómo se parte en 2 entre el trabajo y la familia, tratando de estar en todas partes. Hoy es viernes. Es de noche. Estoy frente a la estufa, como aquel día de hace un año. Preparo arroz con pollo. Sofía y Diego hacen la tarea en la mesa, ambos van ya a la escuela, Sofía en primero, Diego en preescolar. Tía Valeria, me llama Diego, ¿cómo se escribe familia? Familia, le respondo. ¿Y qué es familia? Pregunta mientras traza las letras con cuidado. Sofía se adelanta a contestar, familia es cuando todos están juntos. Mamá, papá, los hijos. Los abuelos, los tíos. Todos los que se quieren. ¿Y si no viven todos juntos? Pregunta Diego. La abuela Esther vive en su casa. No importa, dice Sofía con seguridad. La familia no es donde viven. Es a quien quieres. Sabia niña.
Tiene solo 7 años y entiende lo que muchos adultos no pueden. Entra Carlos del trabajo. Me besa en la mejilla, despeina a los niños. ¿Cómo están, mis hijos? Bien, papá. Se sienta con ellos, les ayuda con las tareas. Yo los observo, Carlos, Sofía, Diego. Mi familia rara, complicada, imperfecta, pero real. En la nevera está colgado un dibujo nuevo. Diego lo trajo del jardín la semana pasada. 5 figuras, Carlos, yo, Sofía, Diego y la abuela Esther. Y el título, Mi familia grande. La familia resultó grande. Resultó complicada. Con heridas del pasado y dudas del futuro. Pero existe. Y eso basta. En un mes iremos todos juntos a celebrar el cumpleaños 74 de Esther. Comeremos su famoso silpancho, sus buñuelos con miel. Los niños correrán por el jardín, regarán las rosas. Y nosotros, los adultos, tomaremos café en la terraza mientras los miramos. Y quizá ese día le diga a Esther lo que he querido decirle desde hace tiempo: gracias. Gracias por criar a Gabriela como una mujer buena. Gracias por haber criado a Diego como un niño tan hermoso por dentro. Gracias por compartir con nosotros a su nieto. Porque ya es parte de nuestra vida. Parte de nosotros. No por la sangre, sino por el corazón. ¿Y no es eso lo que más importa?